de tenerlos otra vez en otro programa, te lo dije. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, es la maestra Selmira Castañeda. Ay, muchas gracias por invitarme. Todavía no me acostumbro a que me digan maestra, ¿eh? No te creas, ya es como que maestra y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está la maestra? Y bueno, el programa vamos a hablar del duelo, pero antes de empezar, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu trayectoria. Claro, ¿por qué empezaste con todo eso? La verdad está bien padre mi historia. Bueno, a mí me gusta mucho, aunque otros de repente la escuchan y como que se sacan de onda, porque yo les digo que yo soy tanatóloga de nacimiento. O sea, independientemente de todos los estudios posteriores que tuve, pues primero tuve como las experiencias y después eran tantas que dije, no, yo le tengo que dar formato estudiando a esto, ¿no? Claro. Y primero estudié educación especial, porque siempre los niños especiales me llamaron mucho la atención porque yo tuve un hermano Down. Entonces, desde ahí como que empezó mi trayectoria de querer ver más allá de lo aparente, ¿no? O sea, como el tema emocional. Y después este hermano muere. Entonces, desde ahí también empieza como mi camino de tanatología, porque ese caso, el de mi hermano, fue tan particular. Lo platico a veces mucho en mis talleres porque estaba yo muy chiquita, era 10 años. Entonces, ver a la muerte tan cerquita, porque me tocó ver a mi hermano morir, entonces te va cambiando el chip poco a poco, ¿sabes? En honor a él yo estudié educación especial. Y después de eso tuve otro encuentro con la muerte de una forma también muy particular con mi mejor amiga. Teníamos 18 años, habíamos ido a una fiesta, de regreso yo fui la última persona que la vio con vida, ella choca y se mata. Y también eso como que me impactó muchísimo. Claro. Y finalmente, bueno, nos hicimos mi hermana y yo tanatólogas hace, ya van para 9 años más o menos. Porque en agosto precisamente se van a cumplir 9 años del accidente que sucedió en casa de mi hermana, donde fallecieron mis sobrinos. Entonces, a consecuencia de eso, fue que yo me volqué, siempre me ha gustado mucho estudiar, la verdad. Mis amigos de la prepa que me estarán escuchando van a decir lo contrario, pero la verdad es que siempre la prepa es otra historia. Pero la prepa es otra historia, eso no cuenta, o sea, ¿sabes? Pero yo en mi afán, yo decía, ¿cómo ayudo a mi hermana? O sea, sí, ok, soy su hermana, soy todo, yo me olvidé de mis sobrinos y yo dije, la que queda viva es ella, ¿cómo la vamos a ayudar? Entonces, pues estudiando, la verdad, y recorrimos hasta lo que no, o sea, chamanes, brujos, sacerdotes, psiquiatras, exorcistas, o sea, de todo, la verdad, porque mi hermana había perdido la paz de una forma impresionante. Entonces, ahí fue cuando nos metimos a estudiar. Entonces ella se hace tanatóloga, yo me meto a cuidados paliativos pediátricos, acompañamiento en el duelo, porque es muy distinto vivir el duelo a acompañar a alguien que está en el duelo, que creo que somos la mayoría muchas veces, ¿no? Sí. Las que acompañamos a los que están viviendo el duelo. Entonces, aunado a muchas otras cosas, la terapia ocupacional es sensacional. Entonces yo le decía a mi hermana, tú le tienes que dar la vuelta a todo esto y de qué va a servir todo lo que te pasó. O sea, y de aquí vamos a sobresalir y vas a ver, y mira, mi hermana es una excelente comunicóloga, es buenísima para hablar, las comunicaciones de su vida. Entonces, pues empezamos a estudiar y empezamos, y de repente pues su caso era muy sonado y era muy morboso y era muy mal visto, mi hermana fue muy atacada. Como ella no estuvo en el momento del incendio, estábamos festejando el cumpleaños aquí de la presente, de Carla Ellis, mi mejor amiga, y pues como todos, ¿no? Que dejas a los niños al cuidado de alguien y tal, y te vas y te echas unos drinks y pues lo normal, ¿no? Claro. Que hacemos todo el mundo. Entonces, pues sí, fue algo como muy traumático, y superar eso es muy fuerte. Y cuando yo veo a mi hermana después de tantos años ya, cómo ha escrito libros, dado conferencias, tiene su programa de radio, cómo ha ayudado a tanta gente, cómo de verdad le dio la vuelta a su dolor, aunado a también la dinámica familiar. Mi papá fue un hombre muy importante en esto de cómo vemos los duelos y de cómo es que yo quiero este formato, esta metodología, esta forma que estamos empleando de llevarla y exponenciarla, porque para mí es una forma extraordinaria de superar los duelos, lo que hicimos con mi hermana. Entonces,
Me meto a estudiar, entramos también a María Visión, a mi hermana la buscan para que dé su testimonio, entramos a María Visión, empezamos a dar el testimonio y de ahí nos jalan al grupo Promomedios. Es como entramos, por un amigo de mi hermano también, y sin haber pisado una cabina de radio nunca en la vida, así nos hicieron un casting y nos dijeron se quedan, dijimos, órale, qué padre. Y empezamos, claro, en el horario más chafa, o sea, no veía ni mi mamá, en AM, o sea, terrible, ¿sabes? Pero yo estaba en la radio. Entonces, pues el gusto nos duró nomás 40 programas, porque a los 40 programas se cambia a FM, horario matutino, nos cambian a Morning Show, nos dan 2 horas, o sea, todo así, empieza a crecer. En 40 programas, ajá. Empieza a crecer, pero la verdad a mí me enfocaba más la parte terapéutica, entonces yo estuve solo 1 año en la radio, mi hermana se queda, yo me salgo y me meto una maestría. Porque yo quería seguir preparándome y dedicarme, ya éramos tanatólogas y tal, pero yo sentía que me hacía falta, ¿no? Entonces me meto a una maestría en Ciencias de la Familia y Consultoría y a la par, ¿qué creen? Me meto a estudiar también el tarot terapéutico. Entonces, pero ojo, es terapéutico, ahorita lo voy a explicar muy detalladamente también. Y pues mi maestría la estaba haciendo en una universidad católica, donde mis compañeros eran sacerdotes, donde su filosofía muy enriquecedora, y a la vez, pues yo estudiando el tarot, ¿verdad? Entonces, a la par. Y pues cuando me di cuenta que se fusionaban las 2 ideologías y eran una, wow. Sí. Ahí fue donde todo cambió. Y ahí es el parteaguas donde nace Lila, que es mi empresa de tanatología. Que es tu proyecto, ¿verdad? Que es mi proyecto, exacto. Yo ya era tanatóloga, ya tenía como 7 años siéndolo, pero Lila es otra cosa. Okay. Lila es otra cosa. O sea, Lila nace de una necesidad, porque me estaba volviendo loca. Ya era tanatóloga, ya se me había muerto un buen de gente, ya yo me sentía acá que yo podía con todo. Yo aquí sí saqué a mi hermana, que no saqué a no sé quién, bueno, yo me sentía toda poderosa. Claro. Pero resulta que gran parte de la filosofía de Lila y de la forma en la que yo veo los duelos y todo, era heredada de mi papá, de su forma de ver la vida y de su forma como él nos hizo ver la muerte de mi hermano, de mis sobrinos, o sea, de verdad de una manera magistral. O sea, wow, cómo nos hacía ver los duelos mi papá, con una fuerza y un power, que si no ha sido así, ni yo con todos los conocimientos hubiera podido ayudar a mi hermana. O sea, se tuvieron que juntar varias personas, no fui yo sola, entre ellas mi papá. Y pues ándale tú, que resulta que es la primera vez que lo digo así a nivel nacional. En cadena nacional. Sí, porque resulta que pues yo estaba en un diplomado de tarot, a la par de la maestría tal. Yo me divorcio, mi papá me vuelve a agarrar de hija de familia, lo cual era una chulada mi papá en ese aspecto. Usted no trabaje, mija, yo la mantengo. Y yo dije, no, ¿sabes? Entonces pues yo a gusto con mi papi, ¿verdad? Pero pues yo creí que me iba a ser eterno, yo no sé qué. O sea, y yo, papá, págame una maestría. Ay, claro, hija, estudia. El de tarot no le dije porque era bien mocho, mi papá de la vela inacabable, súper católico, me excomulgaba, pero la maestría como mis compañeros eran sacerdotes, ahí fue mi reina, lo que quiera. O sea, muy bien. Entonces, en una tirada de tarot, en la carta de la luna, para quienes han estudiado el tarot, en la meditación, éramos 7 compañeras, la maestra y yo. En la meditación, yo veo que mi papá se va a morir. ¿Por qué? No sé, pero vi de qué, vi cómo, vi todo. Entonces, yo despierto, ¿verdad? Con los calzones en el suelo. Y yo, y les digo a todas mis compañeras, y le dije a Carla, mi amiga, le dije a mi hermana, le dije a todo el mundo lo que había visto, porque yo estaba... No, pero mi papá no tiene nada, mi papá está perfecto, o sea, está triste, o sea, ¿qué onda? Con esto no se juega, ¿sabes? Me asusté muchísimo. Pero pues mi papá estaba entero, ¿sabes? Y al mes me entero que tiene metástasis y que se va a morir. Y ahí es donde yo colapso. Claro. Y cuando yo me entero que mi papá se va a morir, no sé qué me dio más miedo, si saber que se iba a morir o saber que lo había visto yo en el tarot. Claro. Claro.
yo sentía que iba a morir. O sea, yo dije, ¿qué es? Me dio muchísimo miedo. Me dio, pero muchísimo miedo. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es del diablo. Con razón las monjas del Regina me decían que no lo jugara. Esto es del diablo. O sea, no. ¿Sabes? Entonces, pues tuve un colapso, tuve una crisis de 10 días con ataques de ansiedad sin parar, que yo lo llamé mi noche oscura del alma. O sea, yo ahí colapso porque me dio mucho miedo haber visto lo que había visto. Yo decía, ¿qué es esto? Yo con mi maestra de tarot, no, yo ya no quiero jugar a esto. Claro. O sea, no, pero es que no es un juego, yo ya sé, pero me da miedo, o sea, no. No quiero. Y pues descubrí que mi papá se iba a morir. Entonces yo decía, se puede morir todo el mundo, pero mi papá no. Claro. O sea, me puedo divorciar 40 veces, no hay problema, o sea, pero yo tengo a mi papá y yo voy a ser feliz y no hay problema. Y es ahí donde digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y colapso, la verdad, tristísimo. Ahora mi hermana era la que iba a quererme dar ahí ribotril con azepam, mota, lo que fuera. O sea, porque yo estaba mal. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y junto con mi papá construyó Lila. Entonces yo le dije, papá, ¿qué voy a hacer? ¿Te vas a morir? No te preocupes, mi hija, que mira a tus hermanos. Y yo, no, pero yo, ¿qué voy a hacer? O sea, le dije, o sea, ayúdame. Me dijo, pues muévete porque ya me ando yendo. Y yo así de que, ¿pero qué voy a hacer? Y me dijo, pues a ver, eres tanatólogo. Mi papá era empresario, la verdad, un hombre muy brillante en los negocios. Me dice, pues a ver, ¿qué sabes hacer? Y yo, pues hablar, y soy tanatóloga y tal, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y nace Lila. Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que tenía que tener una empresa de tanatología, yo sabía que iba a cambiar la cultura de la muerte, y yo sabía, en mi cabeza, tenía hechas las piezas bolas, pero yo sabía que iba a ser algo muy grande en el tema de duelos. Entonces, porque el método es infalible, lo viví 1000 veces y ahora lo iba a vivir con mi papá. Claro. Entonces yo todas las mañanas le hablaba, papá, yo no quiero que te mueras. Y papá, ¿qué va a pasar? A ver qué sientes, a ver qué has visto. Y lo grababa y teníamos entrevistas padrísimas y todo, o sea, y entre él me ayudó a hacer Lila y también obviamente me apoquinó la lana, me dijo, pues no hagas hija porque este es un proyecto que necesita billetes. Y conforme fuimos empezando yo quise hacer rituales de duelo, porque yo decía, ¿cómo mezclo la espiritualidad con lo terapéutico? Porque mi familia es muy estructurada, es una familia muy inteligente, de muchos estudios. Entonces yo no podía llegar con mis hermanos a hablarles de energías y cuarzos, porque me iban a dar 3 cachetadas y me iban a decir, ¿de qué energía me estás hablando? A ver, bueno, ¿qué es ingeniero en mecatrónica? No, bueno, o sea, me dijo, mira, eres de la familia y el legado no te va a permitir hablar mensajes, o sea, ¿qué vas a saber hablar, mi reina? Sí, exacto. Entonces yo todo lo que decía tenía que pasar por filtros de verdad totalmente duros, sí. Entonces, por eso Lila fusiona todo lo terapéutico, psicológico, toda la mente, todo el porqué, o sea, el que alguien que sea ateo se le puede brindar, pero sin problema, porque se aborda la espiritualidad desde la conciencia. Entonces, cuando tú abordas conciencia, no importa la deidad que profeses o inclusive que no la tengas. ¿Por qué? Porque sabes perfecto que la conciencia sí la tienes, que es esa voz que te habla cuando estás callado. Punto. Oye, Selvina, pero a ver, sí se escucha muy bonito todo lo que dices, pero bueno, en particular, en mi familia hay una persona que de veras no ha podido superar esta pérdida, por más que le han buscado, tú dices, no, es que sí, deberías de platicar un poquito cómo es, porque la verdad está bien interesante, tú hablas, sí se puede, pero ¿cómo? Debe de querer el paciente. Claro, primero que nada eso. ¿Y si no quiere? No se puede. Así de fácil. Así de fácil. Yo no voy a gastar mi tiempo ayudando, y digo gastar, porque desgracias nos pasan a todos. Sí, claro. A todos. Entonces, el reponerte es una decisión. ¿Cómo? No sé, en el camino yo te ayudo, vamos viendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Tú me vas a ir marcando la pauta, aunque yo te haga creer que yo soy quien te la marca, pero me lo estás marcando tu paciente. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, quiere. Si no quieres, no se puede. Tenemos un caso, hace poquito nos hablaron para ir a Michoacán, por una señora que acababa de perder a su hijo, me parece, pero tenía 2 años de perdido el hijo y no se daba por muerto. Entonces querían que yo fuera a dar como este cierre. La señora ni siquiera quiso levantar el teléfono. No pude ni siquiera. ¿Para qué? Toda la familia quería ya dar el cierre, pero la principal no. Y le dije, si ella no quiere,
No sé. No hay manera. No, pues no. ¿cómo? No hay manera, o sea, porque imagínate, o sea, que yo quiera ir contigo Sí, pues, a... no hay cierre, no hay cierre. Exacto, o sea, a trabajar cualquier tema, el que me pongas, y tu respuesta siempre sea no. Pues nunca lo percibo. Sí, por más fundamentada que sea O lo sea, que estás diciendo, si la persona no te lo va a recibir. Aparte, gracias a Dios, afortunada o desafortunadamente, yo no he visto a nadie que le pase lo de mi hermana. Yo, definitivamente lo sé, pero yo no lo he tratado, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando ves a alguien en las puertas de la locura, en las puertas de la crisis, cuando te quedas ciega, cuando se te tuercen las manos, cuando te sale espuma por la boca, cuando se te voltean los ojos y todo es producto de tu mente, Claro. y aún con todo y eso la persona te dice, ayúdame, yo no quiero sentir esto, ¿cómo le hago? Por Dios. Cualquiera en momentos más terribles de crisis sabe si quiere o no ayuda. Y el decir no es un ego de este vuelo, mira. De este vuelo. ¿Por qué? Porque o una de dos, o me quiero pero totalmente hundir en el victimismo, Ujú. o porque me funciona, o dos, me siento tan fregona que creo que no necesito a nadie y yo sola voy a poder. Y pues cualquiera de las dos están equivocadas. Claro. Entonces, es por eso que te digo, o sea, sí creo que es un desperdicio, sí es gastar el tiempo en alguien que no se quiere dejar ayudar, a menos que tenga ya un problema ya patológico o que tenga ya una enfermedad mental diagnosticada como tal, pero mientras esto no pase, porque también hay duelos patológicos, muy pocos, muy raros. ¿Y cuántos tipos hay? Mira, no hay Exactamente. tantos realmente, o sea, el duelo normal dura un año, o sea, donde son las 5 etapas que ahorita las voy a mencionar para quienes no las sepan. La primera etapa es la negación, totalmente, ¿no? El shock de, no, esto no está pasando, no. Después viene la de la ira, te enojas, y ahí viene, es la etapa de los porqués. Es que ¿por qué él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y estás enojadísimo y estás así, ¿no? Después viene la negociación, que la negociación me encanta porque es donde te dicen, a ver, ya te cansaste de sentir mal, ¿verdad? Ok, va, no sabes cómo pararte, pero aquí te vamos a decir cómo, pero solo quiero que quieras. En la negociación es donde dicen, sí jalo, sí quiero ayuda, porque ya me cansé de sentirme mal. Entonces, esas personas ni siquiera llegan a la negociación, se quedan en la ira. ¿Y sabes qué? Pues ahí quédate, mi chulo. O sea, ¿por qué? Porque Vamos esto es a de ver que avanzar. le va a hacer Sí, mal al cuerpo, a su vida, a todo. todo. Exacto. A los de al lado, a todo. Exacto, esto es de avanzar. Entonces la negociación es, ok, va, no está chido sentirse mal, no sé cómo le voy a hacer, pero por lo menos tengo el interés de querer salir de aquí. ¿Y qué pasa? Pues es cuando empiezas a tocar realidades y te das cuenta pues que la realidad es aplastante y que tal vez no es como tú quisieras. Claro. Y después de eso, indudablemente, viene la depresión. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu vida cambió, que ya no está esa persona, que la situación es completamente diferente, ya sea bien o mal, pero es diferente. Y una vez que pasas la depresión, ya viene la aceptación. Pero es sí o sí pasar por eso. No es como que te quedes en una etapa y no puedas pasar a la otra. Vas y vienes. Vas y vienes de una a otra, ¿eh? O sea, a veces estás en la cuarta y te regresas a la 1 y a veces, o sea, lo que sí cuando ya llegas a la 5ª etapa, ahí sí ya me para atrás. Ya. O sea, ya una vez que lo aceptas, ahí ya sí recuerdas, pero es distinto, ya no con tanto sufrimiento. Ya no te regresas ya tanto. Ajá, ya es distinto. Y todas esas etapas duran un año más o menos, es en el tiempo en el que las vas pasando. Yo solamente he tenido un caso de duelo patológico, no es tan común, la mayoría son chantajes y victimismos, pero un duelo patológico es, por ejemplo, alguien que tenía una paciente los 6 primeros meses, no se acuerda qué pasó, después de la muerte de su marido. Un blackout de 6 meses, imagínate. De 6 meses. 6 meses. O sea, entonces, pero muy pocas. Por eso también es padre conocer, para que los de alrededor sepamos qué hacer con alguien que está sufriendo un duelo, que no caiga en la victimización, pero tampoco pecar de, ay, no te pasó nada, párate, ándale, a todos se les mueren hijos, ándale, dale. O sea, tampoco de insensibles. Entonces, creo que sí, por eso se da un año, porque creo que es lo justo, sobre todo también dependiendo la cercanía, ¿no?, de la pérdida, pero por eso hice rituales de duelo, para ayudarles al como sí. Mi primer ritual se llama Tierra Mojada. ¿Qué es un ritual? Son una serie de pasos que haces para, como los rituales de belleza, o sea, vas siguiendo pasos que te llevan a un
desenlace. Exactamente, Esos momentos. Entonces tengo el kit que se llama Tierra Mojada, que es para el shock del alma. En el cual son las etapas donde están para muertes repentinas, muertes de shock. En las funerarias solemos poner ese. Yo tengo la parte holística, que es con saumerio, pero la parte terapéutica son mist. Y son mezclas de esencias que nosotras hicimos especialmente para, por ejemplo, en esa etapa hay que sedar, hay que tranquilizar, hay que relajar. Entonces esa mezcla trae eso. Tierra Mojada es excelente para los shocks, pero cañón. Después está Canta y no llores, que es en la negociación. Que ahora de mi reina está bien, vamos negociando, ¿cuánto porque te pares? O sea, y es Canta. Sí, o sea, ¿sabes? Y es Canta y no llores, y finalmente es el ritual lila, que es el de aceptación, y va muy del amor propio y con la mujer. Entonces, la verdad sí es bien amplio lila, y yo tenía que sacarlo antes de que se muriera mi papá. Claro. Porque yo decía, yo sí tengo reloj que me está contando, y yo le decía, papá, ¿cuánto nos queda? O sea, casi era así de, a ver, o sea. Y yo empecé en enero, y para el 13 de abril yo saqué lila. O sea, no lo puedo creer. No, es que yo tenía un cohete, o sea, porque yo veía cada vez más mal a mi papá, cada vez lo veía más mal, y yo me moría porque él lo viera. Yo decía, es que papá tiene que conocer lila, o sea, y trabajé como una loca, junto con Leti, otra con la que empezamos, que me ayudó, una esposa y un primo que fue la que me ayudó a darle formato, porque yo no sabía trabajar, esa es la verdad, yo no sabía trabajar. Entonces ella me enseñó parte, aunado a mi novio Rodrigo también, que sin él no sé qué hubiera hecho, y mi papá. Entonces yo todas las mañanas, papá, y esto, y yo, papá, es que lila, mira, no sé qué, y bla, 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 y yo, papá, ¿qué crees? Cuando le dije que me habían puesto un código lila en los hospitales, porque resulta que a nivel mundial me entero que todos los hospitales sacan un código lila que es para muerte digna. Cuando me entero, yo, ¿what? ¿Cómo que se llama lila? O sea, obvio, yo no lo saqué, no es mío, pero lo puedo usar como cualquier otro, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces, yo ya había registrado el nombre de lila. Cuando yo me entero que está lo del código lila, dije, a la tanatología le van a decir lila. ¡Oh, Dios mío, qué hermoso! No lo puedo creer. O sea, luego cuando le dije eso a mi papá, me dijo, hija, lila es un monstruo. Me dice, ¿estás lista? Le dije, sí, papá. Le dije, yo ya vi la tienda de abarrotes, estoy en la tienda de abarrotes, pero ya vi el Walmart. O sea, le dije, te lo juro que ya vi el Walmart. O sea, le dije, y yo voy a cambiar la cultura de la muerte, y yo voy a hacer que la gente sepa que la muerte es paz. Claro. No todo eso que nos hicieron creer. Y mi papá todavía no cumple un año de muerto, murió en septiembre. Si alcanzó a ver, lila, les resumo para que no tengan la angustia. Sí alcanzó a ver, gracias a Dios. En abril yo saco lila y mi papá muere en septiembre. Entonces, yo le dije, papá, yo quiero hacer de tu velorio algo diferente, o sea, yo quiero ver los recintos lila, quiero otra forma de velar, quiero que la gente se tenga, o sea, totalmente, que vean la muerte como esa transición cultural también que traemos de mucha tradición, o sea, somos de los pocos países que festejan la muerte como nosotros. Oye, se le iba a decir, o sea, sí, ¿no? ¿Tú cómo viviste? O sea, ya sabías el tema de lo de tu papá, te tumbas, ¿cómo hiciste para vivir este duelo de que sabías que tenías el tiempo contado? ¿Sabes qué pasa? Y aquí voy a tocar fibras sensibles que se desenredan del duelo. Al final es hacerte cargo de ti. Yo lo que tenía pavor era a madurar y hacerme cargo de mí. ¿Por qué? Porque había tenido un papi, 35 años, que me había resuelto mi vida, totalmente. Entonces yo estaba totalmente infantilizada. ¿Y qué pasa en el momento que me dicen, pues ya se va? ¿Qué hice? Crecer. Y eso fue lo más doloroso. O sea, creo que crecer es una de las cosas más dolorosas. Y que es crecer, hacerte cargo de tu vida, agarrar las riendas y decir, soy yo y el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Te encuentras también. Y la espiritualidad es una parte importantísima. El generar conciencia y el saber por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, por qué dices lo que dices. Entonces, pues te regresas también a esa voz interna que te ha hablado toda la vida, pero que muchas veces la has callado. Adiós, no me convienes, no me convienes. ¿Y qué pasa? Me hice cargo de mi vida. Yo a lo que le llamaba muerte de mi papá era a todos esos apegos emocionales que yo tenía con él.
A eso yo le llamaba muerte. En el momento que descubro que eso no es la muerte, que definitivamente lo que yo le decía muerte, pues mija, póngase a chambear, póngase a estudiar, hágase cargo de su vida, deje de hablarle a su papi para todo, ¿verdad? Tiene 3 chamacos, ¿qué onda? O sea, ¿sabes? Cuando yo vi eso, que mi papá, gracias a Dios, me acompañó en ese proceso para soltarme, o sea, sentí que me dio un salvavidas, tipo, de modo, mija, nos vemos, o sea, ¿sabes? Claro. Entonces, yo agarro el salvavidas y digo, o le pataleo de mundo, pues vámonos a patalearle. ¿Y qué pasa junto con el dolor de estar viviendo con él, pues vivía el duelo? Lila se formó en pleno duelo. Claro. Totalmente. Entonces, ¿tú crees que, o sea, yo les digo, ¿ustedes creen que no va a jalar esto? Claro que jala. Y lo he visto en mis pacientes. Sí. La metodología que estamos empleando es muy buena. ¿Por qué? Porque para empezar, me ayuda mucho el ya haber pasado por eso. Claro. Eso me da, para empezar, me abre la puerta, porque la gente cuando está dolida quiere empatía. ¿Tú qué sabes? A ti no te ha muerto ni un hijo, tú hazte para allá. ¿Tú qué sabes? No sé qué. O sea, porque nadie sufre más que yo. Claro. O sea, y dame mis 5 minutos de victimismo y, Sí. o sea, y me valen todos. Claro. Entonces, cuando tú llegas y a ver de qué victimismo me estás hablando, entonces llegas con una autoridad moral. Y el egocentrismo que te genera el duelo también, esa parte donde estás enojado también y todo. Sí. Cuando tú llegas y le dices, mira, yo ya pasé por... Bajan la guardia, pero... Al mil, claro. Porque ya no hay chantaje que valga. Porque cuando yo, o sea, platico, yo nunca he visto llorar a nada, o sea, tanto a alguien como a mi hermana, por Dios, yo sé lo que es ver llorar a alguien 1 año sin parar. O sea, hacía todo llorando. Comía llorando, se bañaba llorando, manejaba llorando, era el súper, todo el tiempo estaba llorando, todo el tiempo. Unas crisis que es imposible que las genere un victimismo o un chantaje. O sea, unas crisis reales, no, cuando yo la veía torcida, yo decía, Dios mío, y pensar que eso es su mente. Claro. Imagínate el infierno que trae adentro. Mi hermana ya no pudo ser mamá. Entonces fue a los 35 años, quédate sin hijos y sin ser mamá, cuando todo gira alrededor de eso. O sea, es muy complicado. Entonces, sí, la verdad es algo bien fuerte y sí nos da cierta autoridad moral, porque por eso se llaman experiencias. Y las experiencias sí te dan cierto, por lo menos, pues cierta validación ante los demás de decir, oye, yo ya estuve ahí. Y créeme que sí se puede. Y la frase de mi hermana es, la muerte de un hijo sí se supera. Rompiendo totalmente, porque la muerte de un hijo no se supera, es cachetada. Sí, no. O sea, payasa, ¿cómo que no se supera? Entonces ya muérete. ¿Ya para qué sigues? ¿Para victimizarte? Sí, sí. Este cargo de tu vida, este responsable, no, fácil no va a ser. Y yo no endulzo oídos. Pero la gente cuando está en el suelo, eso quiere que le hables con la verdad. A mí dime qué me va a pasar. A mí no me digas que voy a estar bien, porque ya el panorama no me dice eso. Así que no me vengas con tus mentiras de va a estar bien. Eso no es verdad. Entonces, Yo te quiero decir algo porque no he dejado de sentir la piel chinita en toda esta plática. Y no he podido hablar, precisamente porque, digo, yo no he perdido a alguien, no he tenido la muerte tan cerca, he perdido abuelos, pero como procesos naturales de vida a una edad mayor. Pero esa parte que hablas de hacerte cargo de tu vida, como muchas veces ese tipo de duelos no necesita morirse alguien cercano para darte cuenta en duelos tontos, que pueden ser una pérdida de un trabajo, una pérdida de una pareja, una pérdida de una residencia. ¿Cómo te das cuenta con esos momentos lo importante que es hacerte cargo de tu vida? Eso es entonces, ¿qué clave en todo. Sí, Es la clave. Y eso te libera del apego. Sí. Exacto, y como yo les digo, miren, lo que trata de transmitir Lila es por medio del conocimiento filosófico de la muerte, ¿no? O sea, que todo el mundo dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues morirte, que alguien se te muera, seamos honestos, es eso, o sea, que muchas personas dicen, ay, no hay cosas más dolorosas. Bueno, a ver, ya, dejémonos de fantasías, ok, lo más doloroso pongamos que es la muerte, y pues ya es de ahí para abajo. Sí. Entonces, si tú entiendes esto, en el momento que pongas cualquier otra problemática que pues va a estar abajo, Va a ¿no? estar abajo. La pones aquí, desde esta perspectiva, en automático, se aminora. ¿Y qué es generar conciencia de, sabes qué? No la hagas de todo,
2, mejor fíjate en lo que sí tienes, porque hay gente que lo está pasando mucho peor que tú, te juro. Sí, O sea, y también eso aplicaba con mi hermana, me decía mi hermana, ¿has visto a alguien que le pase lo que a mí? Le dije, no, pero es que lo que sí es que pudo haber estado peor, porque también te pudiste haber quemado tú y quedar como monstruito, mi reina. Le dije, no, peor pudo haber estado también, ¿eh? Así que tampoco te me bajes tanto. Generas conciencia. ¿Sabes? No, si pudo haber estado peor. ¿Qué más mal me puede pasar? Muchas cosas más. Muchas más. Porque a mi hermana la detuvieron después del accidente y sus primeras horas de duelo estuvo en el bote. Wow. Entonces imagínate, para acabarla, porque es negligencia dejar a los niños solos y en lo que se averiguaba cómo estaba el cotorreo, pues te vas al bote. Entonces ella y mi cuñado estuvieron detenidos, con lo que se quedaron puestos. Yo tengo una duda y me puedes contestar o no, pero Dime. digo, ya sabes que soy terapeuta también. ¿Esa pareja sobrevivió como pareja? No, obvio no. Sí, no, está muy cañón. Mi hermana se divorció, ya se volvió a casar, gracias a Dios, está muy bien y tal, pero volvemos. Mi excuñado, perdón, nunca quiso ir a terapia. Claro. Entonces, pues bueno, o sea, aquí es sálvese quien pueda, la verdad, o sea. Y quien quiera. Y quien Y quiera. quien quiera, yo creo que quien Exacto, quiera. o sea, creo que más que nada es eso, ¿no? Quien quiera. Y pues el punto es ese, ¿no? O sea, que a la gente la haces generar conciencia de decir, a ver, ¿cuál es tu problemática? Y no porque la quiera minimizar, sino porque puedes ver que tienes más opciones y que de acuerdo a eso puedes cambiar tu vida. Y esos 3 meses que yo propongo del plan detox, que lo aplico en duelo y muchas veces en divorcio, son cuestiones de pareja. También son duelos. Porque sí, claro, y de hecho esos son más difíciles, porque no son duelos, se les llama pérdida ambigua. Así es. ¿Por qué? Porque ahí está, pero no contigo. Entonces, prefiero muerto. Tengo más pruebas para que se- ¿Sabes? Sí, claro. claro. Entonces, las pérdidas ambiguas también emplean, por ejemplo, todos los desaparecidos, los secuestrados. Es más que un duelo, de verdad. Sí, y se maneja seguro. distinto. Sí. Por eso también esas pérdidas no se pueden trabajar igual que un duelo. Son muy similares, más no iguales, porque hay una pequeña palabra que que impide avanzar, que se llama esperanza. Claro. Y mientras esté la esperanza, tú no puedes iniciar un duelo. Es que un duelo es un divorcio. No. No es cierto, no No. es un duelo. No, porque por nada del mundo yo te puedo asegurar que jamás vas a volver con esa persona. Yo no lo puedo asegurar. Y nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, ¿es duelo? No, porque no es definitivo. No, pero yo ya dije que de esa agua no debe beber. Yo primero dije que Ya firmé con sangre, ¿verdad? No Lo me borré de mi importa, o mente. sea, por Dios, eso no, Déjame o sea, en paz con mi concepto, yo no quiero regresar. se murió y es duelo y me vale, ok. O sea, el proceso es parecido al de duelo, ¿no? Sí, O sea, es muy muy parecido. diferente. Claro. Pero por eso es tan importante conocer qué queremos, qué sentimos, y para poder hacer eso, pues hay que calmarnos y poder escuchar sin los ruidos del contexto. Estos 3 meses en los que yo los invito a hacer la metodología Lila es cambiar todos nuestros hábitos, pero desde la hora que te levantas. ¿Por qué te levantas a esa hora? ¿Y qué haces cuando te levantas? O sea, te vamos a cuestionar todo. La conciencia al 100. Exactamente, y que va a ser mi forma, no, va a ser la tuya, porque tu conciencia nos va a ir diciendo, Claro. pero obviamente sí te vamos a dar una estructura, ¿verdad? Para que podamos trabajar, pero es algo muy reconfortante, ¿por qué? Porque regresas a casa, o sea, es vaciar el vaso de todas las creencias y de todos los... pues las barreras emocionales que también tenemos. El tarot me ayuda mucho y lo voy a tocar ahorita nada más para quienes tengan duda. El tarot para mí es una herramienta como si los hiciera hacer un dibujo. Porque ¿qué hago? Bajo barreras, hago transferencia emocional y por medio de eso, y al final es un pedazo de cartón, obviamente, pero también le doy su respeto porque es como hacer... pues una estrategia terapéutica, ¿sabes? O sea, desde poner tu tapete, desde todo. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de las cartas haces conciencia a la persona y surgen estrategias muy buenas y muy reconfortantes
para actuar el día de hoy. Yo no leo el futuro, yo no adivino, yo no veo muertos, yo no soy medium, que quede bien claro también todo eso. Claro. Yo todo lo que sea terapéutico y muy pegado a las energías, pero desde la conciencia, ¿sabes? Yo tengo también otras creencias personales, pero en Lila como quiero llegar a todo tipo de personas, sí me tengo que dirigir más con una estructura terapéutica. Yo no soy media bruja y todo acá, Sí, ¿verdad? claro. Ya que tengo mis energías, Acá somos el muchas. chavo, pero Lila, o sea, Lila es nuestro bebecito, o sea, Lila sí es muy buena y muy pura y muy santa y muy virgen. Todavía. Lila todavía no se prostituye. Pues aquí vamos a dejarlos en pausa para que se piquen y vean el próximo programa porque vamos a seguir hablando, ahora sí bien, del proyecto de Lila. Muy bien. Pero antes de irnos, por favor, compártenos tus redes. Sí, claro, estoy en Instagram como lila.tanatología.holística. También tengo página de internet para que me busquen como Lila Tanatología Holística. También estoy en Facebook igual. Entonces, bueno, pues con esas yo creo que tienen para vernos un rato. Perfecto. ¿Sale? Oigan, y si les gustó el video, por favor, compártanlo para que conozcan a Selmira y a su proyecto, que ahorita vamos a volver a hablar de él, pero lo verán en el siguiente video. Y síganos en nuestras redes en @telodije.oficial. Muchas gracias. ¿Y saben qué? ¡Te lo dije!